Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Hernández Cruz. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Popular de Tehuacán. Soy de segundo semestre, Grupo B, y hoy vendré a ejemplificar y hacer una retroalimentación de la materia de didáctica. Vamos a comenzar con la educación y sus antecedentes. Bueno, primero nos dice que la educación va a ser aquella institución social en donde vamos a adquirir habilidades, destrezas y vamos a ampliar nuestro conocimiento dependiendo de los horizontes que veamos. Vamos a hablar de los antecedentes. En la Edad Antigua, la educación se regía por aquellos filósofos o las personas más sabias y más viejas que existían en esa época. También no olvidemos que la educación comenzó con el ábaco, con el conteo de las piedritas, con figuras geométricas y el arte. Educación en la Edad Antigua, en donde ya existían instituciones que daban clases de medicina, de arte, de gramática, de poesía. Todo esto para mejorar la capacidad y las habilidades de aquellas personas que vivían en esta época. No sin antes mencionar que también la educación era como un privilegio para aquellas personas que eran adineradas. Las personas más pobres se dedicaban al campo o a realizar algún otro oficio. Tenemos la edad contemporánea. En esta se desarrollan diferentes niveles de la educación, es decir, comenzamos con kinder o preescolar, primaria, secundaria y así hasta llegar a un posgrado o algún nivel de educación superior. También se implementan otros recursos que ayudan a la educación del alumno, es decir, enseñan matemáticas, alguna segunda lengua o algún otro idioma, o también conocido como dialecto, y también se implementa la cultura o la creencia cristiana. También nos dice que en este momento se le da un poco de cabida a la mujer dentro de este ámbito en donde ya puede ir a la escuela y ya puede empezar desarrollando otras actividades fuera de su hogar. En la edad moderna se hace un cambio subdesarrollado, ya que en esta etapa se abren diferentes tipos de escuelas municipales en donde podían asistir cualquier persona de cualquier clase social. También se abren un sinfín de universidades, ya que era de gran importancia contar con una profesión o con algún oficio que ayudara a la contribución de alguna actividad productiva hacia la sociedad. La didáctica es el arte de enseñar, en donde también contribuye aquellos métodos, técnicas y habilidades para optimizar el aprendizaje del alumno. También es importante reconocer que la didáctica puede verse como una ciencia, ya que en esta podemos realizar prácticas y comprobación de lo aprendido. También se conoce como una disciplina, ya que forma parte de la formación del alumno. La didáctica diferencial que la hace específica de acuerdo a algunos aspectos que es importante hacer hincapié para poder aprender, es decir, tomamos en cuenta la edad del alumno, las características del educando y sus características intelectuales. La didáctica especial o específica hace referencia a los principios y normas que rigen una institución, es decir, aquí vamos a tomar en cuenta algunos aspectos como la condición del alumno y las características del educando. Es decir, podemos poner como ejemplo a aquellas personas o aquellos alumnos que presentan alguna discapacidad o alguna capacidad diferente de aprendizaje, en donde requieren una capacitación o un método de enseñanza más acorde a sus capacidades intelectuales, de una forma en la que ellos puedan absorber ese conocimiento. Didáctica general que nos dice que van a ser aquellos procedimientos que se van a regular para optimizar la calidad de enseñanza. Un recurso didáctico van a ser aquellos materiales o herramientas de las que se va a valer el profesor
para mejorar el entendimiento a la hora de explicar un tema. Tenemos la evaluación. Esta va a ser un proceso dinámico en donde se van a evaluar actitudes, logros académicos y el rendimiento del alumno. Bueno, no solamente se utiliza en el ámbito escolar, sino también en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito. Se ocupa en diferentes momentos de nuestra vida y se utiliza más que nada para recalcar o revisar que el alumno o la persona está aprendiendo o cumpliendo con sus objetivos planteados. La planeación didáctica va a ser diseñar un plan de trabajo o diseñar una programación docente en donde se van a colocar aquellos elementos que van a intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante este periodo van a haber cambios de actitudes, de comportamientos y va a haber un desarrollo cognitivo en donde el alumno aumentará el conocimiento previo al inicio de sus clases. Bueno, también este nos va a ayudar para mantener un orden, una programación en donde se tiene que cumplir todo el programa educativo de acuerdo a la institución o el estado o el país. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Hernández Cruz, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Popular de Tehuacán. Soy de segundo semestre, Grupo B. La razón de la entrevista es la ejemplificación o retroalimentación de lo que es la didáctica en la enfermería. Presentamos al joven. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Isaír Montalvo Cortés, soy licenciado en Química Física. Estoy como profesor de Química en la secundaria Mártires de A. Estoy cursando la segunda licenciatura en Administración de Empresas y por lo tanto también curso el curso en Sexología y Psicología Sexual. Esta noche me invitaron a una pequeña entrevista, agradezco la invitación. ¿Podemos empezar con las preguntas, señorita? ¿Qué es la didáctica? La didáctica. La didáctica es el arte, como tal, es enseñar una pedagogía, está inscrita en la educación y se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el alumno y con el maestro. ¿Usted considera que la didáctica es importante en la enfermería y en las demás profesiones? Sí, es importante ya que tiene la capacidad de cambiar la forma de aprendizaje y de comprensión del alumno, al igual que el alumno puede incluso aprender de una manera más rápida y más sencilla. También le permite comprender más rápido los temas y evitar la analogía o evitar la pereza durante las clases. Usted como profesor, ¿qué recursos didácticos utiliza para con sus alumnos? Ok, con mis alumnos general ocupo método analógico y comparativo, ocupo exámenes de disciplina científica como exámenes orales, exámenes basados en la lógica, exámenes de retroalimentación, exámenes que les permitan a ellos mantenerse entretenidos y asimismo puedan aprender. Desde ellos se le puede dar la idea como un juego de alumno a alumno, ya que el profesor se encarga de enseñar, pero el alumno principalmente se encarga de poder aprender. Si el alumno no aprende, será muy difícil que el profesor le enseñe. Si el alumno no quiere, por ende, pues no va a poder aprender. De esa misma manera se puede ejemplificar de esa materia o inclusive hacer una disciplina de exámenes como exámenes orales que les permite aprender y no estudiar de la noche a, ya que pues a veces algunos alumnos tienen mala maña o ese mal momento de solamente transcribir lo que ven. ¿Cree que una evaluación es un método eficaz para verificar que el alumno sí está aprendiendo? Considero que es factible, pero considero que es más factible un examen o una prueba oral, ya que el alumno escribirlo, transcribirlo, no tiende a hacer el razonamiento completo. Y oral le permite hablarlo
e inclusive recordarlo, lo cual le permite una materia de aprendizaje mucho más didáctica que escribirlo o inclusive hacer un examen en línea. ¿Cuáles son algunas técnicas que usted utiliza para corroborar que su alumno de verdad está aprendiendo? Generalmente la mayor de las técnicas que yo ocupo es, como ya lo he comentado, un examen oral y exámenes generalmente escritos a base con sus propias palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Un examen oral es perfecto, pero un examen escrito, pero que me expliquen ellos con sus propias palabras el tema que ellos comprendieron, es mucho mejor, ya que el transcribir o el que yo les haga las preguntas no significa que ellos van a aprender, significa que están copiando y pegando, como se le conoce vulgarmente. Generalmente es más sencillo que ellos escriban sus propios argumentos en sus propias palabras, ya que pues es más sencillo que el alumno pueda comprender que, vaya, que solamente transcriba. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Claro que sí, señorita, un placer. Yo les voy a hacer una descripción general acerca de cómo me desenvuelvo en mi ámbito, que es la enfermería, utilizando la didáctica. Es muy importante que recordemos que la didáctica es el arte de enseñar. Nosotros como enfermeros somos la cabeza y guiamos a un grupo de personas. En este caso, si nuestro paciente requiere de algún cuidado en su casa, y nosotros no vamos a poder estar con él, nosotros lo vamos a orientar y lo vamos a instruir para que él pueda realizar los procedimientos sin ningún problema. Otra forma de utilizar la didáctica en la enfermería es que cuando nosotros nos manden a campo clínico, nos van a tener que separar por áreas o por secciones, dependiendo del servicio. Si nos toca estar en un área de triage, aquí vamos a seleccionar qué pacientes van a ir pasando de acuerdo a sus síntomas o sus signos. Si un paciente tiene mucha fiebre, nosotros vamos a decidir si ese paciente pasa primero o uno que tiene algún dolor intestinal o abdominal. Entonces, en esta área va a ser un poco administrativa. Nosotros debemos de aprender a organizar, a diseñar, a planear y ejecutar todo de acuerdo a la didáctica. Es importante que nosotros hagamos de esta materia un arma para apoyarnos en campo clínico. También como es importante saber qué es una planeación y también nosotros vamos a llevar una serie de pasos que debemos seguir. Por ejemplo, en el expediente clínico nos van a mostrar diferentes como pasos que debemos de seguir. Debemos de tener una hoja de laboratorios, de estudios de gabinete acerca del paciente y todo tiene que ir en orden. Entonces, esa sería una forma de organizar o de planear y de administrar más que nada la información del paciente de una manera adecuada y correcta. Bueno, en conclusión hablaremos de los alcances que tuve dentro de esta materia, que fueron un poco amplios y me ayudaron para realizar y aprender a diseñar una planeación. Cuando llegue el momento de ir a campo clínico y esté en el área de triage o me den algún cargo dentro del área administrativa, sabré lo que es una planeación, qué elementos lleva, cómo se realiza y para qué sirve. Es importante aprender todo esto ya que nos ayuda a organizar y a llevar o cumplir, llevar a cabo nuestros objetivos y nuestras metas de acuerdo a una manera organizada. Sinceramente al principio creí que esta materia me iba a costar muchísimo, ya que yo nunca tuve contacto con este tipo de clases en donde nos explican a hacer planeaciones, nos ayudaban a identificar cuáles son los elementos importantes dentro de esta planeación. Había visto planeaciones de mis docentes, pero jamás tuve la oportunidad de que me explicaran para qué funcionaba
o cuál era el rol que cumplía. Ahora me doy cuenta que esto es muy importante. Yo creo y considero que esto me va a servir muchísimo dentro del campo clínico, ya que vamos a estar muy familiarizados con muchos documentos. Si nos mandan a un área administrativa, nosotros debemos de aprender a manejar todo tipo de documentos, permisos, oficios, solicitudes. Y entonces yo creo que esto es muy práctico y te enseña, de verdad, te enseña a aprender, a realizar, a organizar la información de una manera en donde tú puedas llegar a tus objetivos de acuerdo a los pasos a seguir, porque eso es la planeación. Colocar los pasos a seguir, cómo, cuándo, para qué, cuál es, de qué te vas a valer para lograr todo eso. Yo creo que es muy importante. De antemano reitero y hago llegar mis agradecimientos al licenciado en farmacéutica Isaír Cortés, que participó en la entrevista. Fue algo muy complejo el hacer una entrevista por Zoom, ya que nosotros nunca habíamos tenido interacción con ese tipo de plataformas, pero fue muy posible gracias a su buena aceptación y a su buena respuesta. También quiero agradecer al docente licenciado en Administración de Empresas, Carlos Flores Olivares, que fue el docente que nos guió en este semestre, y muchas gracias.